Hola, qué gusto tenerte conmigo en este tiempo de meditación en las Escrituras, especialmente porque se trata del libro de los Hechos. En cierto sentido, este libro es único porque nos muestra cómo Dios quiere que sea la vida cristiana, la vida que nosotros vivimos. Más que un libro de historia, lo cual lo es un modelo para que nosotros sepamos, así es como esto se ve cuando el Espíritu Santo está dirigiendo a su pueblo. Y meditar en estas palabras, meditar en estos pasajes, son claves para levantar nuestra fe a esa dimensión que se requiere para vivir de esta manera. Ahora, hasta aquí nosotros hemos visto primero todo el nacimiento de la iglesia en Jerusalén y luego nos pasamos a toda la extensión del Evangelio. Y en particular hemos estado viendo cómo Pablo y sus compañeros, Bernabé en específico, han atravesado diferentes regiones llevando el mensaje de Jesús, acompañados de señales, pero también de persecuciones y contrariedades. Es parte de la vida en Cristo. Todos los que queremos vivir para el Señor vamos a enfrentar oposición. ¿Por qué? El mundo está al revés. El mundo está en conflicto con Dios. Así que cada vez que Dios avanza, no nos debe sorprender si hay un contraataque del enemigo, pero no le tengas miedo. Debemos estar preparados, debemos saber pelear en el espíritu, pero nunca le tenemos miedo al enemigo. ¿Por qué? Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y el que esté en nosotros se llama Jesús de Nazaret, que venció al diablo, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mundo, y Él es Señor de todo esto y nosotros en Él. ¡Wow! Ya me emocioné. Vamos a leer hoy en Hechos 15 precisamente uno de estos conflictos que surge desde adentro. Dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Recuerda que Antioquía es la ciudad base del ministerio misionero de Pablo y Bernabé. Es una congregación enorme y la mayoría de los miembros son gentiles, es decir, gente no judía, sin el trasfondo religioso y sin el trasfondo de la ley de Moisés que tienen los judíos. Entonces llegaron algunos de Judea a Antioquía y se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Así es el diablo. Quiere meter dudas, sembrar temor, ¿verdad? Yo que pensé que yo sí estaba ya con Dios y cómo entonces no estoy, y queriendo sembrar confusión y echar cargas sobre las personas de cosas que Dios no nos está pidiendo. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Me llama la atención que los creyentes de Antioquía no tomaron una actitud de decir, pues a nosotros Dios nos ha dicho esto y esta ha sido nuestra vivencia y tú no nos puedes decir nada. No, ellos se sometieron a autoridad. Ellos dijeron, vamos a hablar con los que estaban aquí antes que nosotros, con los líderes de la iglesia de la cual todos nosotros salimos, que es la iglesia de Jerusalén. Así que mandan a Pablo y a Bernabé para tratar el asunto con las personas que Dios ha designado como autoridades espirituales. ¿Cómo le haces tú cuando alguien viene y te lleva la contra? Cuando alguien quiere imponerte algo. ¿Te pones tú a defenderte y a mí nadie me dice nada? ¿O te sometes a la autoridad tanto de la Escritura como del cuerpo de Cristo? Es tan importante que cuidemos nuestro corazón y guardemos las actitudes correctas en nuestro caminar. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes, judíos y no judíos. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Nuevamente,
vemos que estos hombres, a quienes Dios usa poderosamente, saben vivir bajo autoridad. Esto es una parte vital del reino de Dios. Y la vida de los hechos, la vida en Cristo, nuestra vida, es una vida siempre bajo autoridad. ¿Por qué? La autoridad viene de parte de Dios para nuestra edificación. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Los fariseos eran una línea de judaísmo muy tradicionalista, que guardaban toda clase de reglas minuciosas y lo hacían, los que lo hacían de corazón, por un celo por Dios. Pero no necesariamente todo lo que ellos guardaban era algo que Dios requería. Estos afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Tenían ellos, pues, mucha convicción al respecto. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. No les dieron una respuesta inmediata, a pesar de los testimonios tan maravillosos que Pablo y Bernabé les contaban. Después de una larga discusión, amigable discusión, una discusión civil, donde no nos estamos atacando unos a otros, sino más bien nos estamos escuchando unos a otros, dice, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio. Dice, y creyeran. Esto sucedió cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Todos recordamos esta historia. Dice, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Toda esa gente en la casa de Cornelio no eran judíos, no estaban circuncidados, no guardaban la ley, pero cuando creyeron en Jesús, Dios les dio el Espíritu Santo como señal y marca de que eran aceptados en su familia. Pedro continúa, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Fíjate, esto es algo que Jesús había hablado. Él había dicho, ay de ustedes, escribas y fariseos, dice, que le ponen cargas pesadas a la gente, pero ustedes ni con un dedo las tocan. Pedro aquí está diciendo, nadie hemos podido cumplir con todos estos mandatos y todas estas reglas y tradiciones. ¿Cómo entonces nosotros que no las hemos cumplido, se las vamos a exigir a otros? Pero así es el espíritu religioso, de que trata de imponerle a otros para que ellos pues no disfruten de la gracia y la bendición de Dios. Termina Pedro diciendo, más bien, como ellos, creemos que nosotros también somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es nuestra entrada a la familia de Dios y al reino de Dios? La gracia de nuestro Señor Jesús. No es el cumplimiento de todas estas reglas o de aquellas costumbres o actividades, es la gracia de nuestro Señor Jesús. Y luego esa gracia nos cambia y nos transforma, pero la gracia vino antes de que nosotros hiciéramos cosa alguna para merecerla. ¿Has recibido tú esa gracia? ¿Estás caminando en ella? ¿O estás tratando tú de ganarte lo que Jesús ya pagó con su propia sangre? Seamos cuidadosos a la hora de comunicar el mensaje de Cristo, de comunicar la gracia de Jesús y no las reglas y la cultura de nuestra propia religión o denominación. Cristo y su gracia son suficientes para darnos la vida.